La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. ¿Verdaderamente ha resucitado el Señor? Sí, verdaderamente ha resucitado el Señor. Con gran alegría nos encontramos en este quinto domingo del tiempo de la Pascua para compartir con ustedes el pan de la palabra. Hoy estamos... Soy Cristina Morales. Y el Padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la Diócesis de Ponce en Puerto Rico. Vamos avanzando en este camino pascual. Y cada domingo que vamos celebrando, el Señor nos va dando una palabra que alienta y sostiene el camino. Hoy Jesús se presenta como el camino, la verdad y la vida. Ánimo pues, que esta palabra que vamos a escuchar y a compartir nutra nuestros corazones, nutra nuestra vida. Y lo hacemos orando. Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Hermosa oración. Cada domingo la liturgia nos presenta una serie de textos hermosísimos que nos van ayudando a crecer cada vez más y a profundizar en el misterio de la Santa Pascua. Hoy decía la oración, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual. Es decir, que se cumple en plenitud, que lo podamos entender, comprender, pero sobre todo vivir. Y dentro de realizar plenamente en nosotros ese misterio pascual, nos dice, para que, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda, demos fruto abundante y alcancemos la alegría de la vida eterna. Así que realizar plenamente en nosotros este misterio pascual, pero también es esa invitación que a renacer y renacidos ya por el bautismo, demos ese fruto abundante. ¿De qué? De alcanzar la alegría de la vida eterna. Interesante porque son palabras que son como escalones. Primero pedimos que realice, pero no lo realice de una manera cualquiera, sino plenamente, es decir, en su totalidad. ¿En dónde? En nuestras personas. Es decir, que lo adentremos, que lo comprendamos, que lo entendamos. Para que ese misterio de muerte y resurrección que hemos vivificado, que hemos reactualizado, sobre todo en la noche santa de la Pascua, renovando el bautismo, con la ayuda de Él, no con nuestra fuerza, demos fruto abundante en su plenitud. Y veremos después, a través de las otras lecturas, que ese fruto abundante se da a través del servicio. Hoy vamos a escuchar como primera lectura el servicio que nace a raíz de las necesidades concretas de las comunidades, cómo surge la diaconía, el servicio ministerial, de tal manera que podamos alcanzar, ¿qué? La alegría. ¿Pero qué alegría? La de una vida que es eterna, abundante. Cristo, que ha vencido la muerte, que se ha quedado con nosotros y nos trae la alegría de la resurrección. Y como hemos visto durante todos esta semana, ¿verdad? El que perdura a la vida eterna, ese que es camino, que es verdad y que es vida, nos hace una invitación a nosotros. Pero es interesante también, Padre, cuando empieza esta oración colecta, Dios omnipotente y eterno, ¿verdad? Ese Dios que lo es todo y que está por los siglos de los siglos, que es el eterno, que es el que nunca se acaba, que es el que nunca termina, se queda con nosotros. Por eso decíamos, Dios omnipotente y eterno, realiza plenamente en nosotros el misterio pascual.
Y ese realizar plenamente en cada uno de nosotros ese misterio pascual es sentirnos nosotros también conocedores, testigos de que Cristo ha resucitado. Y lo realiza aquí en la historia, en el camino del diario vivir. Una historia que se construye desde que nos levantamos hasta que nos acostamos. Una historia que es positiva, buena, porque todo lo que ha hecho Dios es bueno y lo ha puesto en las manos del ser humano para que lo transforme, para que lo mejore, para que lo impulse. Claro, a veces fallamos, pero Dios por eso no nos rechaza, no nos abandona, sino todo lo contrario. Abre sus manos, abre su corazón, nos acoge con ternura, nos acoge con compasión, con misericordia. Esta oración se complementa con el Salmo de este domingo, que es el Salmo 32. Salmo que bendice a Dios por esa misericordia infinita que ha derramado sobre nosotros. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. La palabra del Señor es sincera y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Hermosa antífona. Es súplica, es alabanza, es expresión de, podríamos decir, de amor profundo. Tu misericordia, Señor, venga, se derrame, nos inunde, no sobre mí solo, sino sobre nosotros, sobre la humanidad, buenos y malos, gordos y flacos, hombres y mujeres, sobre todo. ¿Por qué? Porque lo esperamos de ti. Sabemos que tú nos vas a ayudar, sabemos que tú no nos vas a dejar de un lado, pese a los pecados que hayamos podido cometer. Por eso en esa súplica inicia esta primera estrofa del Salmo. Aclamen justos al Señor, que merece la alabanza de los buenos. Y ese aclamar justos al Señor, porque merece esa alabanza de los buenos, hay una acción de gracias. Den gracias al Señor con la cítara. Toquen en su honor el arpa de 10 cuerdas. Es decir, aclamen es una expresión de júbilo, de gozo, de fiesta. ¿Y por qué queremos aclamar al Señor? ¿Y quiénes le van a aclamar? Los justos, los que cumplen su palabra, los que le siguen. ¿Por qué? Porque Él merece la alabanza. ¿La alabanza de quién? De los buenos. Los malos no lo van a bendecir. Los malos no lo van a alabar. Los justos, esos justos que tratan de hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo van a hacer? Dando gracias. ¿Y cómo lo van a hacer? ¿Cómo van a expresar esa gratitud? Con una orquesta, con todos los instrumentos, con la cítara, con el arpa. Con el arpa. Y el arpa grande, el de 10 cuerdas, es decir, que se suene, que resuene, pero que resuene jubilosamente, que resuene con ánimo de fiesta, porque el Señor es misericordioso. Por eso aquel que aclama, aquel que da gracia, hace referencia a esa palabra del Señor que es sincera y que todas sus acciones son leales, porque ciertamente Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. Es sincera esa palabra, no falla. Esa palabra se cumple. Y se cumplen las acciones. Acciones que tienen que ver con lealtad. Dios es fiel, Dios no te falla, Dios siempre está a tu lado. ¿Y por qué lo hace? Porque te ama. ¿Y por qué te ama? Porque tú buscas el bien, la justicia, y buscas el derecho, es decir, buscas lo que a cada uno le conviene para ser mejor. Y por lo tanto, todo esto resumido en una palabra se llama misericordia. Es el gran nombre de Dios, el misericordioso, el bueno, el compasivo, el rico. ¿Pero el rico en qué? En perdón y en misericordia. Así que vemos esa aclamación, ese dar gracias, esa palabra que es sincera, el que ama también ese derecho y esa justicia de una misericordia que llena toda la tierra. Por eso los ojos del Señor están puestos en sus fieles, en los que esperan, pero en los que esperan en su
misericordia. ¿Para qué? Para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempos de hambre. Cuando dice los ojos del Señor están puestos en sus fieles, sí que están fijos, que los cuida, que los atiende, que está pendiente. Es un gesto hermosísimo que después el salmista lo pondrá en otras expresiones. A ti levanto mis ojos, en ti confío, mis ojos te miran. Mírame, Señor, no me deseches, se dirá en otro de los salmos. ¿Y por qué el Señor ha puesto los ojos en sus fieles? Porque estos esperan. ¿Y qué esperan? Su misericordia. ¿Y qué es la misericordia de Dios sino su amor derramado abundantemente, inundándonos con todas las cosas buenas que Él quiere darnos, porque nos ama? Y nos las da, podríamos decir, porque sí, porque le da la gana, porque quiere. Y este querer de Dios, ¿qué es? Librarnos de la muerte, librarnos de la destrucción. Dios no permite nada que te destruya. Aun esos acontecimientos que parecen negativos, siempre sirven para el bien, porque de ellos aprendemos. ¿Para qué? Para reanimarnos, para darnos nueva vida, para impulsarnos a seguir adelante, para compaginar, podríamos decir, los momentos difíciles con los momentos de alegría, los momentos de tristeza con los momentos de gozo. En otras palabras, para que su misericordia se manifieste y se desborde plenamente. Es por eso, Padre, que usted muy bien decía, esta oración colecta con el que iniciamos el programa, vamos viendo cómo se ve reflejado en este Salmo 32, ¿verdad? Realiza plenamente en nosotros el misterio pascual, renacidos por el santo bautismo, con tu ayuda, demos esos frutos abundantes y alcancemos la alegría de la vida eterna, ¿verdad? Que se ve reflejado muy bien en esta misericordia, y por eso aclamábamos, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y nos reanima, especialmente en tiempos de hambre. ¿Qué quiere decir tiempos de hambre? Tiempos de necesidad. ¿Cuál es el hambre que yo siento hoy? El hambre del conocimiento, el hambre de la verdad, el hambre de la justicia, el hambre física, el hambre espiritual, no sé. Delante de Dios en este domingo nos ponemos y le miramos para que Él nos mire. Le suplicamos que su misericordia llegue sobre nosotros, que nos inunde plenamente y sobre todo que nos permita darle gracias. Pausamos, regresamos en breve con ustedes en este nuestro programa, El Pan de la Palabra. Nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Vamos poquito a poco avanzando en esta reflexión que nos ayuda a la Iglesia para celebrar la Pascua. Desde el anuncio de la resurrección del Señor el domingo de Pascua, poquito a poco se han dado unos signos que se van viviendo desde el seno de la fe. En medio de una comunidad dispersa, el Señor la reúne y la saluda, le da la paz, le da la alegría, le da el espíritu, le da el perdón, le da la misión. Todo esto se realiza desde la perspectiva de aquel que cree. Por eso ese domingo de la octava aparecía Tomás haciendo profesión de fe después que le había retado al Señor, Señor mío y Dios mío. Segundo domingo, el tercer domingo, se nos presentaba entonces la comunidad, una vez más desanimada, representada en los dos discípulos de Emaús, pero en camino, y Jesús se hace el encontradizo. Y ahí en una mesa, en el signo del pan, al partirlo, se dan cuenta que era el resucitado. Y ese partir el pan, ese compartir la palabra, le hace volver a la comunidad. Siempre vuelven a la comunidad. La comunidad organizada, ayer el domingo pasado, nos indicaba que se necesita un ministerio que dé unidad al conjunto de pastoreo. Y ese ministerio de pastoreo lo da aquel que es constituido en la comunidad como el presbítero, como el cabeza de la comunidad, como el pastor que dirige y orienta. Y este domingo, después de tener una comunidad reunida en torno a la palabra, llena de la paz, llena de la alegría, del espíritu, que sabe partir el pan, que sabe dejarse orientar por sus discípulos, por sus presbíteros, sus pastores, pues aparecen las dificultades propias de la vida comunitaria. ¿Y cómo se resuelve? Organizándose. Y ahí es cuando vemos que el ministerio de la diaconía, del servicio, es la manera que el Señor organiza la comunidad para hacer cada día mejor
expresión de su resurrección. Escuchemos la primera lectura de hoy tomada de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 6, versos del 1 al 7. Cuando en la iglesia de Jerusalén fue aumentando el número de los discípulos, los de lengua griega se quejaron contra los de lengua hebrea, porque las viudas de su grupo eran desatendidas en el servicio diario. Entonces, los 12 convocaron a todos los discípulos y les dijeron: no está bien que nosotros descuidemos la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Busquen entre ustedes, hermanos, a 7 hombres de buena fama, llenos de espíritu y sabiduría, y les encomendaremos el atender esta necesidad. Nosotros continuaremos dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. A toda la comunidad le pareció bien esta propuesta, y escogieron a Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los presentaron ante los apóstoles. Ellos hicieron oración y les impusieron las manos. Así, la palabra de Dios fue difundiéndose y el número de los discípulos aumentó considerablemente en Jerusalén, e incluso un gran número de sacerdotes aceptó con obediencia la fe. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Así que vemos en este texto cómo la iglesia comienza en sus primeros orígenes a organizarse. Y se organiza desde la vida. Ciertamente creen en la resurrección. Se reúnen para la fracción del pan. Hay unos signos que comienzan a darse, pero dentro de esos signos, pues hay que organizarlos y organizarlos conforme al amor y la justicia. Y así nos narra. La iglesia de Jerusalén fue aumentando, fue creciendo. Y el número de los discípulos, por lo tanto, a mayor gente hay que organizarse porque si no, no se funciona. Los de lengua griega, y aquí empieza el lío, no eran judíos ya, eran griegos, se quejaban. ¿Por qué? Les unía la fe, pero se daban cuenta que a la hora de atenderlo, los de lengua hebrea, es decir, los judíos, atendían más a las viudas de ellos que a las de los gentiles o los de los griegos. Y esto pues trajo problemas, conflictos. Trajo situaciones. Y entonces, ¿qué hacen? Recurren los que son cabeza, a los 12. Y los 12 convocan a todos los discípulos. Interesante porque este es el principio de la sinodalidad. Los problemas que atañen a todos deben ser analizados, evaluados, discutidos, votados en su decisión por todos. Así que aquí vemos una clave de lo que es el camino sinodal. Un encuentro ante las necesidades que van surgiendo y organización. Y esto se da desde una escucha. Y porque escuchan la necesidad de estos dos pueblos, ¿verdad?, que estaban sufriendo ya una situación, pues entonces se da para llegar a un consenso, llegar a un diálogo, llegar a un discernimiento para responder a esta necesidad. Y esto es normal, no podemos evitar las dificultades, los conflictos. Las dificultades y conflictos no son malos, ayudan a la organización. Entonces, ¿qué hacen ellos? Hacen un discernimiento desde su vocación específica. Los 12 dicen, no está bien que nosotros, los apóstoles, descuidemos la palabra de Dios para ocuparnos de la administración. Es decir, si de algo estaban bien claros los apóstoles es que ellos estaban dedicados a la palabra de Dios, al anuncio de la palabra, y que los demás es administrativo, organizativo. Por lo tanto, crean un ministerio diferente, el ministerio del servicio, lo que llamamos el ministerio de las mesas, para que se ocuparan de la administración, visitar las viudas, conocer las viudas, ver sus necesidades, cómo podemos ver lo positivo de esta situación, qué te pasa, qué necesitas, en qué podemos ayudarte. Todo eso es administrar, porque está bien, una palabra que se anuncia, pero si me tengo que dedicar a esto también, pues voy a dejar algo.
Entonces, en vez de quitar, diversifica. Y se descubre entonces el carisma de la administración en otros hermanos. Pero ellos no lo nombran, no son los amigos míos de los 12, no. Ellos le dicen a la comunidad, busquen entre ustedes. Entonces esto es discernir, buscar. Por eso el ministerio de la diaconía es la búsqueda de hombres que puedan servir en la administración. Cuando nosotros en las comunidades hacemos la convocación para formar futuros diáconos, esta es una de las cualidades. Busquen entre ustedes. Busquen entre ustedes. En este caso pusieron a 7 hombres de buena, miren las características, de buena fama. No puede ser cualquiera. No puede ser un pillo. No puede ser un desorganizado. No puede ser una persona que no tenga una fama acreditada ante los demás. Segundo, que llenos de espíritu, es decir, que tengan el espíritu de la comunidad. ¿Cuál es el espíritu de la comunidad? Las enseñanzas de Jesús. Que se den cuenta que la palabra no solo es para el ministerio sacerdotal, entendiendo en el lenguaje nuestro, sino de un servicio. Distinto, pero necesario. Y tercero, de sabiduría. ¿Qué quiere decir esto? Que sepan lo que tienen entre manos, que no es que no vayan a inventar cosas raras. Y le encomendaremos el atender a esta necesidad. Por lo tanto, ¿cuál era la necesidad concreta? Atender a las viudas de los griegos, porque las de los hebreos estaban bien atendidas, las de los israelitas, eran las de los griegos las que no. Entonces tendría que saber griego para poder para poderlos acompañar, para poderlos guiar, para poder explicar la palabra y todo lo que conlleva la vida comunitaria. Y sobre todo buscando el bien común, no que hagan trampa, no que se aprovechen. Y entonces ellos reafirman su vocación. Nosotros continuaremos dedicados a la oración y al ministerio de la palabra. Fíjense que hay 3 cualidades importantes: buena fama, llenos del espíritu y de sabiduría. Pero búsquenlos ustedes. Fíjense, porque quién mejor que la comunidad sabe quién puede. Y ahí vendían los diálogos y las discusiones. ¿Y qué te parece fulano? ¿Y qué te parece ese? Hasta que en el consenso eligieron a 7 y dicen los nombres. ¿Cuáles son? Esteban, hombre lleno de fe y de Espíritu Santo. Que es el primer mártir, que lo conocemos, verá, San Esteban. A Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Pármenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, y los presentaron ante los apóstoles. Por tanto, ellos buscaron sus 7 hombres y los presentaron. Y ahora miren el rito de ordenación, que es parecido al nuestro, sobre todo lo esencial. Ellos hicieron oración. Por eso, para entregar el ministerio ordenado siempre hay una oración consecratoria. Y le impusieron las manos. Ese es el gesto, imponer las manos. Ahí se transmite el ministerio. De tal manera que fueron constituidos ¿en qué? En los primeros diáconos. La palabra diácono significa servicio, servidor. Los diáconos en la comunidad son los que organizan el servicio. Y hay distintos servicios que caen bajo la administración de los diáconos, lo que se suele llamar el servicio de las mesas, de las necesidades concretas. Y así se organiza la comunidad. Luego se dan otros ministerios, como es el lectorado, otro ministerio como es el llevar la comunión, y así sucesivamente. Así, la palabra de Dios fue difundiéndose y el número de los discípulos aumentó considerablemente en Jerusalén. ¿Por qué? Porque se organizaron. ¿Por qué? Porque supieron buscar solución a los problemas. Esto es lo importante en las comunidades. No basta decir, hay que este problema, ¿qué vamos a hacer? Busquemos en asamblea, iluminados por el Espíritu Santo, guiados por la palabra de Dios y el discernimiento, la mejor de las soluciones. Y el Señor siempre da la respuesta. Por eso, e incluso un gran número de sacerdotes aceptó con obediencia la fe. Interesante. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los del templo. Aquellos que creían y tenían el ministerio dentro del pueblo de Jerusalén de hacer los sacrificios. Ya comienza entonces a darse una transición, a ampliarse el número de los creyentes. ¿Qué es lo que te hace a ti, me hace a mí formar parte de la iglesia? Creer que Jesucristo, muerto y resucitado, es el Señor, es el Hijo del Dios bendito, es nuestro Salvador. Es para los judíos el Mesías, para los griegos el Cristo, para nosotros
el Salvador, el Señor enviado. Y de esta manera celebramos en comunidad los misterios de nuestra fe. Pausamos, regresamos en breve con ustedes. El pan que alimenta y la profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. La palabra que ha sido escuchada se convierte en pan, pan que se parte y se comparte. ¿En dónde? En la comunidad, en la mesa. ¿Para qué? Para que verdaderamente nosotros vivamos y contemplemos a Jesucristo que ha resucitado. Este Jesucristo resucitado que como el pan tierno, como el pan que alimenta, como el pan que realmente nutre, y este pan de hoy está bien tiernecito, bien sabroso. Además el aroma que te... Huele bien, huele bien. Ay, espera no tener chocolate para meterlo aquí dentro. Pues esta palabra alimenta, esta palabra nutre, esta palabra da vida. Y desde esa palabra que da vida, nosotros también, qué rico está, nos nutrimos. Y nos nutrimos ahora yendo al texto del Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 12. Pero es interesante ver, antes de pasar al Evangelio, cómo frutos de la Pascua, como usted decía en la pausa, mirando la oración, frutos de la Pascua es los ministerios que van surgiendo. Y hay un ministerio de organización, hay un ministerio de dirección, los apóstoles dirigen, hay un ministerio de organización, los diáconos, pero hay un discernimiento que se hace comunitario, se hace sinodal. Y desde esta sinodalidad se eligen personas. Es interesante ver que Jesús eligió los 12, e incluso en aquellos 12 hubo uno que traicionó al maestro, al final desaparece. Aquí se eligen 7, ninguno traicionó. No hay constancia de que haya sido alguno traidor, pero sí hay constancia de que alguno dio la vida, como Esteban, o un gran catequeta como Felipe y el etíope que le fue dando. Los demás no se dice nada. ¿Qué hicieron los demás? Como la sal, se diluyeron, como la levadura, se insertaron, hicieron su trabajo y fue efectivo porque la iglesia se fue organizando, liberándose del problema que tenía. Esa es la importancia del servicio dentro de la iglesia, que dentro de los ministerios que se van ejerciendo, como la sal se diluye, se van dando de acuerdo a la necesidad que hay en cada comunidad parroquial, en el trabajo, en todos los servicios que podemos nosotros entonces ofrecer. Y me parecía interesante, ¿verdad?, ver este texto bíblico desde la experiencia que hoy vive la iglesia en este camino sinodal. Una iglesia que escucha, una iglesia que va caminando, una iglesia que se abre a las nuevas experiencias, pero una iglesia que discierne. Y en ese discernimiento, pues a la luz de estos 3 momentos que nos dice, miren, busquen a 7 hombres, hay un número, 7, plenitud, que tengan buena fama, llenos de espíritu y sabiduría. Nos va dando las claves. Es la experiencia que vive hoy el hombre y la mujer, es la experiencia que Cristo resucitado nos da. Vayan a Galilea, allí me verán, allí me encontrarán. Vayan y hagan toda una organización, la iglesia naciente, que es lo que nosotros nos estamos preparando para celebrar en Pentecostés, el celebrar cómo vamos caminando como una iglesia sinodal, en comunión, en participación y dispuestos a la misión. Desde una realidad concreta, busquen, tiene que haber búsqueda. La búsqueda surge de las tensiones, por lo tanto no hay que tenerle miedo a la tensión, al conflicto, que pensemos de forma distinta. Las cosas se pueden organizar de 1000 maneras, pero para organizarlas busquen gente que sea capaz de que, desde su buena fama, tener espíritu, tener sabiduría, y en ese espíritu y en esa sabiduría, en esa buena fama, buscar lo que mejor convenga para el bien de todos. Esta es la clave, porque en definitiva es el amor. Ese amor que realmente va purificando, ese amor que va organizando, ese amor que se hace servicio en el día a día, en las pequeñas cosas, sobre todo en la atención a las viudas. Porque hay que tener presente por qué las viudas, porque no tenían quien le
diera su sustento, porque muchas de ellas tenían hijos y no había quien los educara. Entonces la comunidad se encarga de todo esto. Y estos 7 hombres, desde su buena fama, eso no podían coger a cualquiera, desde lo que ellos conocían, desde esa sabiduría que da el Espíritu para la organización, lo hacen con un espíritu, el Espíritu de Jesús, el Espíritu del amor. Y por eso es que son presentados, ¿verdad?, ante los apóstoles, y allí en oración, en comunión, y le imponen las manos. ¿Para qué? Para que esa palabra de Dios se fuera difundiendo, y eso hizo que el número de los discípulos aumentara considerablemente en Jerusalén. Que es la iglesia madre, es el punto de arranque. Ahora vamos a ver un evangelio, que está tomado del capítulo 14, versos del 1 al 12. Es el evangelio de la despedida de Jesús. Lo que Jesús dice aquí, en este texto, es la recopilación por parte de Juan de una experiencia bien íntima, en ese momento en que están los ánimos un poco caldeados, en que se nota que hay una tensión. Jesús da unas palabras de serenidad, de calma y sobre todo de impulso para la nueva misión que se va a realizar. En la última cena, dijo Jesús a sus discípulos: no se inquiete su corazón, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Cuando haya ido y los haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estén también ustedes. Ya conocen el camino de ese lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre. Más aún, ya lo conocen y lo han visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le respondió: Tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me conoces, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices que le muestre al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre, que permanece en mí, realiza sus obras. Créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Y si no, créanlo a causa de las obras mismas. Les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que hago yo, y las hará aún más grandes, pues yo me voy al Padre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es un diálogo íntimo, un diálogo impactante, un diálogo que sacude. Y esos discípulos se dan cuenta de que algo va a pasar, algo está pasando, y ellos no lo comprenden del todo. Y por eso en medio de esta situación Jesús con sus palabras trata de darle equilibrio, serenidad y calma. Por eso comienza diciendo: ¿dónde estaban? En la última cena. Y entonces habla Jesús a sus discípulos. ¿Qué es lo primero que le dice? No se inquiete su corazón. Por lo tanto, los ve que están inquietos. Algo está pasando. Ellos te notan que el ambiente no está... Percibían que algo como que estaba raro en el ambiente. Y añade: crean en Dios y crean también en mí. Llama a la confianza. Domingo pasado, ¿verdad? El entrar por la puerta. Yo estoy cercano, buen pastor. Por eso es que cada evangelio, tal como la iglesia lo organiza para nuestra reflexión dominical, nos va dando pistas y nos va organizando el pensamiento. Entonces, crean en mí. ¿Por qué? Porque ustedes creen en Dios. Y si ustedes creen en Dios y creen también en mí,
pues entonces lo que yo les digo se ha de cumplir. ¿Y qué es lo que dice? Primero, en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. En la casa de mi Padre, ¿para dónde irá? Si no fuera así, le habría dicho que voy a prepararle un lugar. Entonces, nos va a preparar un lugar. Y sigue diciendo, cuando yo haya ido y le haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlo contigo, para llevarlo conmigo. ¿Para dónde irá? Dice que se va, pero que viene otra vez. Así que donde yo esté, también estén ustedes. Eso me da paz. Así que no te inquietes que yo te voy a llevar donde... Ya conocen el camino de ese lugar a donde yo voy. Y ahí ya, como que fue el culmen, ¿no? El colmo. Tomás no aguantó más. Señor, no sabemos a dónde va, cómo vamos a conocer el camino. Así que está como hablando en jeringonza, que diríamos nosotros, ¿no? Trabalengua, que me voy, que me quedo, que vengo, que voy, que voy a preparar un lugar. Y entonces Jesús responde con esa hermosa frase, que es la que también nosotros estamos utilizando este año, de la sinodalidad en nuestra diócesis. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Si me han conocido a mí, conocerán también al Padre. Más aún ya lo conocen y lo han visto. Entonces viene Felipe y viene con la otra pregunta. Pero vamos a esta primera pregunta. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? ¿Qué le parece a usted, hermana? Ciertamente estaría igual de confundida que Tomás. Porque con este primer momento de este texto bíblico de Juan, ¿verdad? Crean en mí, que crean en Dios, crean también en mí, voy a prepararles un lugar, yo me voy, pero vendré otra vez. Entonces, ¿cómo poder comprender este mismo lenguaje de Jesús, que a la misma vez es Dios? ¿Cómo poder comprender? Pues desde el creer, desde la confianza. Pero para ello hay que aclarar, por eso al Tomás decirle, Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a conocer el camino? Pues hay una respuesta. A mí me interpela, ¿verdad?, que es el mismo Tomás el que no estaba cuando se apareció Jesús, el que Jesús luego le dice, ven, siente mis heridas, entra tu mano en el costado. Era todavía el Tomás que ve para creer, pero ya Jesús le había dicho, crean en Dios y crean también en mí. O sea, tengan confianza en lo que yo les estoy diciendo. No es fácil, pero es imposible. Pausamos, regresamos en breve. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos con nuestro programa El Pan de la Palabra y nos quedamos en el diálogo sobre el Evangelio de San Juan, capítulo 14, versos del 1 al 2. Y la hermana decía que estábamos viendo a un Tomás que le estaba preguntando al Señor que no sabían dónde iban y que de una forma u otra cómo vamos a conocer el camino. Y cuántas veces también nosotros nos hemos preguntado, Señor, ¿cómo vamos a conocer el camino? ¿Cómo vamos a conocer este servicio que tú nos estás poniendo en nuestras manos? ¿Cómo podemos responder? ¿Cómo podemos llevar a otros hacia ti? Es la misma pregunta que hoy nos podemos hacer todos y cada uno de nosotros. Y hay que mirarlo, en el caso nuestro, a los post-pascual, es decir, a la luz de la resurrección. Jesús dice, yo soy el camino. El yo soy está identificando con un estilo de vida que en aquel momento yo no entendía del todo, pero que nosotros quizás ahora podemos entender un poquito más. Si Jesús es el camino, quiere decir que yo lo tengo que recorrer. Si Jesús es la vida, quiere decir que es el que da sentido a mi existencia. Si Jesús es la verdad, es aquel que pongo en el centro de lo que yo vivo, actúo, busco. Unidas las tres palabras, entonces, camino, verdad y vida. Camino que crea comunión, verdad que me lleva a participar, vida que me hace misión. Si lo aplicamos en las palabras del sínodo, ¿verdad? Y nadie va al Padre sino por mí. Por lo tanto, para llegar al Padre hay que ir por Jesucristo, haciendo lo que hizo Jesús. En estos días que estamos escuchando la carta del apóstol Pedro en la lectura diaria, dice, sigan mis huellas, sigan las huellas del Señor.
¿Dónde están esas huellas? En el camino. Por lo tanto, hay que aprender a ver las huellas en ese camino. ¿De qué camino estamos hablando? De un camino que marca hacia la verdad. ¿Cuál verdad? La del amor de Dios, que es infinito, que es misericordioso. La de ese amor que me hace descubrir que me amó tanto, que tuvo a bien entregarme a su Hijo, para que por él, creyendo en Él, tenga vida. Y entonces volvemos a lo que dice aquí. El que cree en mí no tiene que temer. Pues si tú crees en Dios y crees también en mí, porque te afanas, porque te desesperas, porque te turbas, ¿qué es lo que no te hace, qué es lo que no ves claro? Más enredado todavía. En medio de todo este lío, dice Jesús, es más, ya conocen el camino, ya lo han visto. Y entonces Felipe dice, la otra pregunta, muéstranos al Padre y nos basta. Y entonces Jesús le dice, pero tanto tiempo hace que estoy con usted y todavía no me conoce, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dice, muéstranos al Padre? ¿No crees tú que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Yo me imagino que abriría los ojos y ¿qué es lo que me quiere decir? Pues que mirando las acciones de Jesús es que descubrimos cómo actúa Dios en el mundo. Por eso es interesante cómo empieza este evangelio. No se inquiete su corazón. Crean en Dios y crean también en mí. Yo creo en Dios. Pues si crees en Dios, cree en mí, porque yo soy su enviado. Trata de aceptar lo que te estoy diciendo. Pero yo te estoy diciendo que yo soy el camino, la verdad y la vida. Ah, sí, pero ¿cómo? Sí, pero entonces, muéstranos al Padre. Todavía no hemos descubierto ese camino, esa verdad y esa vida que le dijo a Tomás. Entonces, ¿cómo poder entender qué es que estaba intentando Jesús en este texto bíblico para que entonces los apóstoles pudieran comprender en totalidad? Mira, si tú crees en mí, creerás en mi Padre, creerás en el que me envió. Y si crees en el que me envió, pues mira, yo tengo que irme ahora, yo voy a preparar un lugar, pero vendré por ustedes. Pero mientras yo regreso, ustedes continúen haciendo la obra que Dios, ¿verdad?, a través de mí les ha enseñado, les ha mostrado. Ahí está el camino. ¿Qué es lo que le ha enseñado? A caminar. ¿A caminar cómo? Como el Padre. ¿Cómo camina el Padre en Jesús? Con misericordia. ¿Cómo camina el Padre en Jesús? Atendiendo a los más necesitados. ¿Cómo camina Jesús? ¿Cómo camina el Padre en Jesús? Haciendo y organizando un estilo de vida distinto que te lleve a pensar, a hablar y a actuar de forma distinta. Todavía no lo acabamos de entender, porque no es tan fácil. Esa es la verdad, que en Jesucristo hay una forma de vivir el amor que Dios nos pronuncia, que no está por allá, sino que está por acá y muy cerca de nosotros, especialmente en los más necesitados, en los más pobres, en aquellos que no tienen vida y que a través de tus buenas acciones y de las mías comienzan a tener vida. Por eso es que luego Jesús le continuará diciendo a Felipe, lo que yo les digo, no lo digo por mi propia cuenta. El Padre que permanece en mí realiza sus obras. ¿Y cuáles son esas obras? Las obras de misericordia, las obras de amor. Tuve hambre, me diste de comer, tuve sed, me diste de beber, etcétera. Es que todavía nos cuesta creer que la verdadera religión se vive y se realiza no solo en el culto de unos ritos, sino de los retos que trae ese culto, que son las acciones que están movidas por el amor. Por eso vuelve a decirle Jesús, créanme que yo estoy en el Padre y el Padre está en mí. Somos una unidad profunda. ¿Y cómo se nota esto? A causa de las obras mismas. Si el Padre hace la obra de amor y la hace a través mío, y yo hago la obra del Padre a través de las acciones de amor, pues entonces somos uno. Y si ustedes hacen eso, serán uno conmigo. Y no solo conmigo, con el Padre, porque yo soy el puente que uno a Dios con la humanidad y la humanidad con Dios. Por eso les aseguro, dice Jesús, que el que cree en mí también hará las obras que hago yo y las hará aún más grande, pues yo me voy al Padre. Hermana, ¿qué obra más grande que hace usted ahora que Jesucristo no hizo? ¿Qué obra más grande? Pues tratar de llevar, por ejemplo, en el servicio que presto en la diócesis, a los catequistas a ese encuentro con Jesús para que a su vez ellos puedan llevar a los niños, a los catequizandos, al encuentro con ¿Pero Jesús. qué está usted haciendo ahora que Jesucristo no hizo nunca?
Pues estoy en los medios de comunicación. Ahí está. Llevando un mensaje. Jesucristo nunca habló por televisión ni radio. No. Por eso es que este evangelio es bien interesante. Les aseguro que el que cree en mí, el que cree en mí, también hará las obras que hago yo. ¿Y cuáles son esas obras que hago yo? Que hace Jesús. Anuncia el reino y las hará aún mayores, porque Jesús no habló por televisión, Jesús no escribió nada. No utilizó micrófono, no utilizó megáfono, sin embargo, todo el mundo. Esto es interesante porque es que a veces no nos damos cuenta de que hay ciertas cosas que nosotros hacemos que Jesús nunca hizo, pero estas las hacemos porque creemos en Él. Si no, no lo haríamos. ¿Por qué hablamos por televisión? ¿Por qué hablamos por radio? Poniendo este ejemplo. ¿Por qué escribimos cartas? ¿Por qué escribimos libros? Por Jesucristo. ¿Por qué nos vamos aquí? ¿Por qué nos vamos allá? Por Jesucristo. Porque Él es el que da sentido a todo lo que hacemos. Porque creemos en Él y a través de Él llegamos al Padre. Y por eso, ¿verdad? Como leíamos en la primera lectura, así la palabra de Dios fue difundiéndose y el número de los discípulos aumentó considerablemente en Jerusalén, e incluso un gran número de sacerdotes aceptó con obediencia la fe. Crean en mí. Y si creen en mí, creerán en mi Padre. Y esas obras y ese ministerio y ese servicio continuará aumentando. Fíjate que, perdone que le interrumpe, en los 12 discípulos no había ningún sacerdote de la antigua alianza. Es que es curioso. Buscó gente de la periferia. Buscó gente insignificante. Y como esa gente insignificante, pescadores que apenas sabían, pero que estaban organizados, tenían su forma de trabajar. Porque Jesús no elige a cualquiera. Jesús elige gente que le gusta trabajar. No busca haraganes. Busca gente que tiene servicios concretos. Gente que sabe hacer cosas. Gente que se las busca. Gente que tiene mentalidad abierta. Gente que arriesga. Que se arriesga. Que está dispuesto a dejarlo todo. Aunque se haya equivocado en el trabajo inicial, como pudo haber sido Mateo. O se equivoque al trabajo final, como le pasó a Judas. Que sea impetuoso como Pedro, o sabio como Pablo, joven como Juan, cuestionador como Tomás y Felipe. Es interesante porque cuando miramos los 12 apóstoles y empezamos a buscar en el Evangelio características propias de ellos, nos vamos dando cuenta de que eran gente ordinaria, normal. No eran sabios. Como un Andrés que te lleva al encuentro. Señor, ¿dónde vives? Ven y verás. Interesantísimo escudriñar. Escudriñar quiere decir escarbar las escrituras, meterse en ellas y tratar de encontrar respuesta a esas 1000 preguntas que nosotros mismos también nos hacemos y que desde el Evangelio pueden tener unas claves interesantes para nuestro diario vivir y para el vivir de los demás. Por eso, como el salmista, que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros como lo esperamos de ti. Y en ese esperar en Dios es creer en Dios y creer también en Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre. Interesante porque Jesucristo se fue, pero yo estoy aquí. Tú estás aquí. Tú crees en Jesucristo, pues harás cosas mayores que Jesucristo. Y podrás hablarle a tus vecinos, a tus hijos, a tus colaboradores, compañeros de trabajo, a tus colaboradores, a que te encuentras en la calle, al enfermo, qué sé yo. Podrás hacer 1000 cosas que Jesús no hizo y lo harás precisamente porque crees en Él. Y lo has descubierto como el camino que te lleva al Padre. Y lo has descubierto como la verdad que te salva. Y lo has descubierto como la vida que a tu existencia le da sentido, le da una novedad. Crees en Jesucristo. Y porque crees en Jesucristo, piensas al estilo de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Por eso es la gran pregunta del cristiano. En este momento yo estoy aquí. Si Jesús estuviera aquí, ¿qué haría Jesús? Pues con su espíritu lo puedes hacer. ¿Y lo haces para qué? Para que este que está a tu lado pueda tener vida y la tenga en abundancia. Y el Señor nos habla en este texto bíblico al final con mucha seguridad. Y nos dice, les aseguro que el que cree en mí también hará las obras que hago yo y las hará aún más grande. Entonces, si el Señor tiene esa seguridad en ese diálogo con el Padre, ¿por qué no va a tener seguridad en que tú y yo podemos continuar esta obra? Aunque te equivoques, porque no porque te equivoques te va a rechazar. Pedro se equivocó y cabeza de la iglesia. Sí. Los apóstoles, los otros 10 se equivocaron, menos uno que no creyó en el amor y ni de él sabemos
lo que habrá pasado. Los demás fueron tan traidores como Judas. ¿Qué le pasó a Judas? Se desesperó. Eso lo dejamos en las manos de Dios, no nos toca a nosotros juzgar. Pero lo cierto es que 11 hicieron exactamente lo mismo, y dentro de eso Jesús siempre los llamó. Se nos acabó el tiempo. Sigue meditando esta palabra. Descúbrela como una ruta para ti, y que puedas decir este día: Señor, tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. Buenos días. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.